Y aquí en esa prueba del discípulo, mire que no dice otra cosa, lo primero que se va es a la familia. ¿Sí o no? Y mire lo que habla allí. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece, mire, escuche esta parte de fraternidad y de esta parte de comunión, y no aborrece a su padre, a madre, mujer. ¿Y qué dice la Biblia? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea que en un momento quiere decir que si no es ahí, va para el otro. Ahora usted, ¿qué ha determinado? ¿Sabe qué? ¿Vas a complacer más a tu esposa que a Dios? ¿Vas a complacer más a ti mismo que a Dios? No, complace a Dios, que por encima de todo está Dios. Aleluya. Y aquí miramos, hermano, que sigue un poquito más. Madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida. O sea, en otras palabras, no le deja nada. Le está diciendo el Señor, o me das todo o no me des nada, o todo o nada. Alabado sea Dios. Entonces, cuando nos convertimos al Señor, hay momentos determinantes en esto. Hay momentos que tenemos que determinar. Por eso es que es importante pedirle la voluntad a Dios. Por eso es importante discernir el propósito de Dios. Por eso es importante andar en los planes espirituales de Dios. Por eso es importante asistir a la iglesia, porque ahí Dios me revela su propósito y me demuestra su amor. Aleluya. Entonces miramos a través de la palabra del Señor que habla de esa primera prueba, y esa primera prueba lleva mucho más. Amén. Está diciendo, niéguese. Nada para usted. O sea, en otras palabras, no hay sentimientos ahí, porque hay personas que dejan las cosas de Dios por los sentimientos. Amén. Porque no es que mi mamá y yo a Dios no lo puedo seguir porque mi mamá. ¿Qué de tu mamá? Tu mamá un día morirá, y si no se arrepiente se va a ir al infierno. Pero estando tú en el Señor, por más contrario que sea, hay una promesa a favor. Y si tú le sirves a Dios, Dios salvará también a tu madre. Lo que pasa es que te pone a prueba. Amén. Hay una promesa, porque Dios no se equivoca. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere. Entonces Dios quiere salvarnos a todos. Lo que pasa es que nos pone a prueba. Levante la mano y adore a Dios, hermano. O sea, parece contrario, que si Dios es amor me pone a que odio. No, lo que está diciendo en esto es, si alguno quiere venir en pos de mí, en pos de Dios, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Porque hay cosas mucho más allá. Y después dice su propia vida. Porque hay personas que dicen, no, mi vida. ¿Y su vida qué es su vida? La Biblia dice que nuestra vida, o la vida del hombre, es como la flor del campo, que en la mañana es y en la tarde, en la noche desaparece. Somos pasajeros. En un momento somos y ya después no seremos. Amén, hermano. Entonces son pruebas. ¿Cuál es la primera prueba? Dejar los parientes. En una ocasión, hermano, estábamos hablando con un muchacho allí. Él era de Maracaibo. Y él, precisamente cuando se convierte al Señor en una campaña, llegó de su trabajo. Él dice que llega con su quincena, y siempre en un momento él no era persona que tomaba. Siempre llegaba a casa y honraba a sus padres y traía su quincena. Era un buen hijo. Supuestamente, en otras palabras, no había nada. Sus padres lo querían mucho, pero cuando se enteraron de que él se convirtió al Señor, porque yendo, después de que le pagaran su quincena, yendo hacia su lugar de casa, no tomaba. Decía, yo iba para mi casa, me detuve en una plazoleta, había unos muchachos predicando la palabra el día sábado, y cayó la palabra, y en el momento que empezaron a predicar, que el muchacho empezó a predicar, yo me acerqué por los cánticos. Había alguien que tocaba la guitarra, había alguien que estaba allí de pronto, y me impactó los cánticos, me gustaron, y me acerqué a escucharlos. Hoy, cuánto poder hay en la música, amén, en la música espiritual.
Dijo, me acerqué a los cánticos y me fui acercando poco a poco. Cuando me di cuenta estaba cerca, porque parecía como si algo me hubiera envuelto. Y yo me acerqué, y cuando pasa ese muchacho a predicar y empieza a hablar, y empieza a hablar de su testimonio, y decía, de pronto mi testimonio, muchos dirán, yo no fui esto, ni esto, ni esto, sino era un buen hijo. Y cuando en un momento él empezó a hablar, él se identificaba mucho con él. Decía, pero lo que habla el muchacho, ese soy yo, no tengo vicios, honro a mi padre. Oh, cuando es que Dios es grande. Oiga, escúcheme, no pasó a predicar o no predicó ningún otro, alguien que lo iba a identificar él con su vida. Y decía, y cuando este muchacho empezó a hablar, decía, y él cómo sabe mi vida. Y decía, y es como un ejemplo este muchacho, si fuera así. Y decía, y cómo él sabe. Cuando me di cuenta, pasé llorando y me di cuenta que aun que no tomaba ni fumaba, era muy de casa, muy hogareño y de trabajo, necesitaba a Dios. Y cuando en un momento él pasó y él dijo, él iba de camino y dijo, no, si mis padres me quieren, si mis padres me aman como soy, porque verdad, él decía, me querían muchísimo. Y yo digo, pues con esto pues aún más. Y más que él entendió que llevaba la salvación a la casa, entendió el propósito de Dios en media hora. Y dice que cuando en un momento abrazó a su madre y a su padre que lo estaban esperando, porque él decía, yo llegaba muy temprano, cuando dijeron, estaban preocupados porque yo no llegaba. Y no es que me demoré horas, no, como 1 hora y media, 2 horas más. Y cuando llegué yo con esa alegría, y me preguntaron, ¿por qué viene tan alegre? Le vemos tu rostro, cuéntanos qué le pasó. ¿Te enamoraste? Porque decía, no tenía ni novia. y los papás alegres. Ay, alabado sea Dios. Y cuando no, mamá, entonces ¿qué le pasó? ¿Le aumentaron el sueldo? No, mamá, pero déjeme hablar. Entonces, ¿qué le pasó? Cuéntenos. Y decía, y yo con mis abuelos ahí, y los senté yo con esa alegría. Esperen, les cuento. Y cuando empecé a contarles, noté que su rostro les empezó a cambiar. Y yo decía, ¿pero qué les pasa? Y comencé a hablarles. Y empecé a llorar. Y le decía, mamá, papá, mira esto. Y cuando empezó a hablarle, dijo, mi padre nunca me había tratado como me trató ese día. Me trató mal. Me dijo, hasta hoy eres mi hijo. No quiero que vuelvas a esta casa. Yo decía, ese no era mi papá. Me echaron de la casa. Pero fue tanto el impacto de Dios en mi vida, hermano. Eso es conocer a Dios. La verdad, eso es conocer a Dios. Hay gente que lleva años conociendo a Dios y no lo conocen. Y este muchacho en media hora lo conoció. ¡Oh, cuántos alaban a Dios! ¡Oh, sácata la bacanda! ¡Oh, es que cuando entren! Es que cuando entra el poder del Espíritu en el corazón de un hombre y una mujer, no necesita muchos años. Un toque de Dios lo cambia. Y él contándonos ese día, nosotros llorábamos, decía, qué injusticia. Buen muchacho, lo echan de la casa. Dijo, no ha sido fácil, son 4 años por fuera de casa. Pero yo estoy orando por mi familia. Cuando yo me iba a venir para Colombia, hermano, yo conocí a sus padres. Y en ese culto de despedida que me hicieron, pude ver los padres por primera vez acompañándolo a la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso yo puedo decir, Enrique, vi el principio, vi su dolor, pero también Dios permitió que pudiera ver y recordar ese testimonio, verlos en la iglesia. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, levanta, bashakata la bacanda! Dios es real, papá. Mamá, Dios es real. Dios es fiel.
Y yo digo, ya lo primero no fue fácil. Él lloró mucho, le dio dolor. Pero él dijo, papá y mamá, yo no puedo dejar a Dios, porque Dios está por encima. Yo los amo y Dios los ama. Por eso es que, hermano, el que persiste, el que persevera, hay una